Hola chicos, bueno, pasamos a el siguiente tipo de función. Es una función sencillita y rápida, la vamos a ver toda en el encuentro de hoy, que es la función exponencial. Una función que se utiliza mucho en la vida dentro de todo cotidiana y más la que nos toca ahora, porque por ejemplo la evolución de los contagios, de las muertes incluso, de, por, 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 por- por COVID, por infecciones por coronavirus, sobre todo al principio de la pandemia, cuando bueno, no había todavía medidas restrictivas, estaba descrita a la perfección por, por esta función. Cuando uno quiere hablar de un crecimiento muy acelerado, muy rápido, habla de un crecimiento exponencial. Definimos a una función exponencial como aquella cuya ecuación es esta, y igual k por a a la x. ¿Sí? Acá lo que tenemos es la x en posición de exponente, por eso el nombre de función exponencial, y estos dos números, que en un caso concreto son números fijos, que tienen que cumplir ciertas condiciones. La k no puede valer 0, por supuesto, porque de ser así anula a todo el término. Y la base de la potencia, el valor de a, tiene que ser positiva y no puede ser 1, porque si fuera una potencia de base 1, valdría siempre 1 y tampoco habría evolución alguna. Por ejemplo, y igual menos 2 por 1/3 a la x es un ejemplo de una función exponencial donde k vale menos 2 y a vale 1/3. Gráfica de una función exponencial. Graficar una función exponencial es muy fácil ya que se hace directamente por tabla de valores. El dominio de estas funciones siempre es todos los reales, con lo cual pueden asignarle a x cualquier valor. Sin embargo, es conveniente no alejarse mucho de x igual 0, ya que de hacerlo obtendrán valores de y imposibles de ubicar en el gráfico, números muy grandes o extremadamente pequeños. Por eso lo sugerido es tomar estos cuatro valores de x, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Es decir, rodeamos el 0 sin alejarnos mucho. Independientemente de la función exponencial que quieran graficar, siempre la curva va a tomar una de estas cuatro formas. Puede quedar algo así, puede quedar algo así, o algo así, o algo así. No hay más variantes, ¿sí? La forma de la curva va a ser siempre una de estas cuatro opciones. Algo que verifican todas, y está clarito en las cuatro opciones, es que hay una presencia de una asíntota horizontal sobre el eje X, es decir, de ecuación y igual 0, esto en los cuatro casos. ¿Sí? Siempre el eje X actúa como asíntota horizontal. En esta primera versión sencilla, digamos, que estamos viendo de la función exponencial, que es esta que tenemos ahí arriba. Bueno, genial. Ahora eso es lo que está en común. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, la diferencia en la forma va a depender de los valores que vaya tomando la K y la A en todas las combinaciones posibles. Vamos a hacer una pequeña deducción de bajo qué condiciones se generaría cada uno de los diferentes gráficos. Por ejemplo, el primer gráfico observamos que es una función que tiene imagen positiva siempre. Es una función que se desarrolla por encima del eje X, o sea, donde todos los valores de y son positivos. Como la base de la función exponencial es positiva por definición, este factor siempre va a ser positivo. Con lo cual, para que la y sea siempre positiva, necesitamos que la k también sea positiva. ¿Sí? Es decir, el signo de la y lo va a determinar el signo de k. Con lo cual, k va a ser positivo seguro en esta situación y también en esta, que es otra situación donde la imagen es siempre positiva. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia que tenemos en estos dos escenarios? Bueno, en este gráfico que tenemos a la izquierda, lo que observamos es que la función está subiendo, es creciente, es decir, a mayor valor de x, mayor valor de y. Sin embargo, en este otro escenario, la función es decreciente, es decir, a mayor valor de x, menor valor de y. Eso va a estar dado por
el valor que tome la base de la potencia, porque hay un cambio en el comportamiento de una potencia muy claro cuando la base es mayor que 1 o menor que 1. Fíjense que si yo tengo una potencia de base 2, por ejemplo, a mayor exponente, mayor resultado. 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8, 2 a la cuarta es 16. Cuando aumenta el exponente, aumenta el resultado. Sin embargo, si tengo una base que sea algo más chico que 1, por ejemplo un medio, la situación cambia. A mayor exponente, menor es el resultado, porque el un medio cuando lo multiplico por sí mismo se reduce a la mitad. En el otro caso se duplica. Entonces, la diferencia entre estas dos situaciones que estamos justo ahora comparando, donde en ambos casos la K es positiva, es que en la primera, en la de la izquierda, digamos, la base es más grande que 1, por eso la función es creciente, por eso la función toma valores cada vez más lejanos del cero. Y en la segunda, en la de la derecha, la base está entre 0 y 1, por eso a mayor valor de x tenemos un resultado más cercano a 0. Bien. En los otros dos escenarios, los que no toqué hasta ahora, bueno, se da una situación un poco análoga. Lo que pasa es que en estos dos casos K es negativo. Por eso la imagen de la función es los reales negativos. Y bueno, tendremos A mayor que 1 para este caso, porque fíjense que la gráfica se aleja del 0 cuando X aumenta. Y tendremos A entre 0 y 1 en este otro, porque fíjense que a mayor valor de x tenemos valores de y más cercanos a 0 por el mismo motivo que expliqué ahí arriba. Así que resumiendo, digamos, un poquito esto, y de manera prolija, tenemos este primer gráfico bajo estas condiciones, este segundo bajo estas condiciones, el tercero bajo estas condiciones y el cuarto bajo estas condiciones de K y de A. A ver, si uno tiene que graficar una función concreta, me piden graficar la función y igual 2 por 3 a la x. No digo que sea estrictamente necesario hacer todo este razonamiento, porque uno hace la tabla de valores y los puntos enseguida lo ubican en uno de estos cuatro escenarios sin tener que pensar tanto. Lo que pasa es que entender esto, o saber esta relación entre los valores de los parámetros y la gráfica correspondiente, les permite imaginarse o intuir cómo va a ser el gráfico de la función sin tener que hacer una tabla de valores que a veces uno no tiene tiempo o ganas o no quiere desaprovechar recursos en tanta cuenta. Entonces, saber esto les permite imaginarse de forma instantánea cómo va a ser el gráfico de una función exponencial, simplemente mirando la ecuación y analizando cuánto vale K y cuánto vale A. Simetrías. Respecto del eje X. Cuando dos funciones exponenciales tienen el mismo valor de A, pero K opuesto, sus gráficas van a ser simétricas respecto del eje X. ¿Qué significa eso? Que las gráficas de esas dos funciones, una va a ser el reflejo de la otra respecto del eje X. Eso significa la palabra simetría. ¿Sí? Una simetría es un reflejo respecto de algo, en este caso de una recta, que es el propio eje X. Entonces, por ejemplo, si tomamos la función y igual 5 a la x, donde k vale 1, porque no hay nada evidente multiplicando al frente, y a vale 5, y la función y igual menos 5 a la x, donde k vale menos 1, y a también vale 5, estas dos gráficas de estas dos funciones exponenciales seguro que son simétricas respecto del eje x, ¿sí? Porque cumplen esta condición que se está enunciando acá. Simetrías respecto del eje y. Cuando dos funciones exponenciales tienen el mismo valor de k, pero el a inverso significa que está dado vuelta visto como fracción. El inverso de 3 es un tercio, el inverso de 2 quintos es 5 medios, ¿sí? Sus gráficas son simétricas respecto del eje y, es decir, se van a disponer de esta manera, donde una gráfica y la otra es un reflejo respecto del eje vertical, del eje de las ordenadas. Estos conceptos los nombro porque en la guía van a encontrar algún problemita como el siguiente. Hallar la ecuación de una función exponencial cuya gráfica sea simétrica respecto del eje y,
con la gráfica de esta otra función exponencial, y igual menos 2 a la x. Bueno, en la función que se está presentando acá, y hago una aclaración, no la hice en lo que dije antes, pero la hago ahora que vale igual, respecto de esto, ¿sí? No confundan esto con esto. Esto, menos 2 todo a la x, no sería una función exponencial porque la base nunca puede ser negativa. La ausencia del paréntesis nos da una prioridad y nos dice que lo que está elevado a la x es el 2. Lo que está elevado a la x es el 2. Y el menos es un menos 1 multiplicando aparte. O sea, esto se podría entender más explícitamente de esta manera. Menos 1 por 2 a la x. ¿Sí? Entonces, en esta función, la función matriz, la original, digamos, tenemos que k vale menos 1 y k vale 2. Como queremos una gráfica que sea simétrica respecto del eje Y, tenemos que considerar el mismo valor de k e invertir el valor de a. O sea que en la ecuación de la función exponencial que yo voy a armar, el k va a ser el mismo que el de esta función, o sea, menos 1, pero el a lo voy a invertir, es decir, lo voy a dar vuelta. Y se va a transformar en lugar de 2 en 1/2. Con lo cual la ecuación de la función exponencial que cumple con esta condición es y igual menos 1/2 a la x. Les dejo a ustedes la posibilidad de construir ambas gráficas a través de un graficador o a mano, como quieran. Puedo usar Desmos, por ejemplo, y verificar que las gráficas son simétricas respecto del eje Y. Y por último, reconstrucción, que es un temita que lo hemos trabajado en función lineal, en función cuadrática. Y bueno, básicamente hay que saber que a partir de 2 puntos del plano se puede armar la ecuación de una única función exponencial que los contiene. ¿Sí? O sea, todos los problemas de reconstrucción en funciones son aquellos que empiezan con el encontrar la ecuación de la función que cumple tal cosa o tal otra condición. Por ejemplo, vamos a armar la ecuación de la función exponencial que pasa por estos dos puntos, el 0 menos 2 y el menos 1 menos 6. Bueno, el problema acá se resuelve de la siguiente manera. Nosotros queremos armar la ecuación de una función exponencial que sabemos que tiene esa estructura. Como tiene que pasar por el 0 menos 2, bueno, podemos reemplazar en el sentido de que 0 es un valor de x y menos 2 es un valor de y. Y es una pareja, un par ordenado que pertenece a esta función. Entonces yo puedo reemplazar a las x por 0 y a la y por menos 2. De esa manera me va a quedar una ecuación que va a ser esta. Menos 2 igual a k por a la 0. Genial. Y como pasa por el menos 1 menos 6, también podemos reemplazar para obtener esta otra ecuación. Menos 6 igual a k por a la menos 1. Así se forma un sistema que hay que resolver. Tenemos un sistema formado por dos ecuaciones con dos incógnitas, que en este ejemplo particular, no quise complicarlo, es muy sencillito de resolver porque como a la 0 vale 1, en la primera ecuación queda liberado el valor de k, que es menos 2. Y entonces eso lo sustituimos en la otra ecuación, en la segunda, y nos va a quedar que menos 6 es igual a menos 2 por a la menos 1, es decir, a la menos 1 es igual a 3, es decir, a será igual a 1/3. Entonces ya determinamos el valor de k y el valor de a de la función exponencial que cumple con lo que se pidió al principio, que pase por esos dos puntos, con lo cual su ecuación es cuestión de volcarlo en la estructura y ya queda lista. Otra vez los invito a graficar esto, aunque sea con un graficador, y verificar que contiene a estos dos puntos, al 0 menos 2 y al menos 1 menos 6. Si bien esto suele utilizarse en la resolución de problemas, bueno, como estamos con el tiempo un poquito acotado, por ahora voy a frenarlo acá y con estos contenidos van a poder resolver todo lo que está presente en la guía de función exponencial. Muy bien, adiós.